Bueno, la palabra apego se está usando mucho. Yo te escucho decir apego emocional, apego evitativo. Son todas etiquetas que le ponemos y que Sí. creemos que podemos ocupar esos lugares tan específicos, no siendo los seres humanos tan distintos. Y cuando hablamos quizás de apego sexual, no me gusta la palabra apego, como verán, me parece que muchas veces se dan distintas dinámicas como, como esta cuestión de el sexo funciona Ujú. y lo demás no. Claro. Entonces ahí es cuando la gente empieza como a dar vueltas, bueno, pero y esto no lo voy a conseguir en otro lado. Yo no voy a poder tener esto de otra forma. Gracias a este vínculo yo tengo estos orgasmos, ¿no? Y además como vivimos en esta época de conquistas, ¿no? Es como cómo está funcionando eso, es un éxito o un fracaso. Entonces, si ese área que parece tan grande, ¿no? Y que muchas veces nos preguntábamos cuánto lugar ocupa el Ujú. sexo. Bueno, chicos, cuando lo otro no funciona, a toda pasión y a todo deseo, está bien ponerle límite, Claro. ¿no? Y quizás eh, en un punto cuesta mucho más desde lo corporal, porque ahí no hay tanta razón, uno no entiende nada, ¿por qué funciona tan bien esto? Bueno, vamos a explicar por qué funciona a veces tan bien lo sexual cuando todo lo demás no funciona. Y esto tiene mucho que ver con el temor a la pérdida, cuando los vínculos se arman en esta tensión de no estamos bien, tendríamos que terminar, bueno, vos me haces daño, Ujú. pero yo quiero retenerte. Entonces ahí el sexo se enciende muchísimo, porque es pura pulsión de muerte, chicos, el sexo. Claro. Claro. Visto desde el psicoanálisis, desde Freud, el sexo es tánatos, no es tanto eros, ¿no? O sea, pensemos que el orgasmo lo llaman la petite muerte, es un dejarse ir, un dejarse llevar, un abandono de uno mismo. Nadie puede relatar el orgasmo, nadie puede relatar cómo lo vivió exactamente segundito por segundito, ¿no? Ese dejarse ir, ese dejarse llevar, eso tan ligado a lo instintivo, que parece puro instinto, es algo quizás ingobernable. Entonces se enciende cuando yo tengo temor de perderte, cuando creo que estamos por terminar, cuando en realidad vos me haces daño todo el tiempo y te sentás, pero acá te tengo, te puedo poseer. Entonces muchas veces pasa que esto, yo estimo que lo que llaman apego sexual, tiene que ver con eso, con Es como una ese sexo que extorsión. se enciende aún más. Te extorsionan. Claro, que en realidad no es que el A otro es ver, malo y me entre extorsiona, comillas, chicos, ¿no? pensemos en las dinámicas, porque digo, ahí también estás vos queriendo retener algo que tenés idealizado, ¿no? De alguna forma. Entonces, si el otro también está bebiendo un poco de eso, quizás el otro también te tiene idealizada, qué sé yo. Me parece que es una dinámica, en principio, después, bueno, hay perversos en el mundo, digo, pero, o narcisistas, como son un nombre también que se utiliza mucho ahora, ¿no? Como si pudiéramos realmente detectarlos. Eh, Creo que ahí se juega algo más bien de no poder gobernar la pasión, de no poder ponerle un coto, de no poner un límite y de no tener una autoestima muy clara respecto de qué cosas yo sí puedo tolerar del otro, qué cosas no, y de no valorar esos espacios que están por fuera del sexo como posibilidades, ¿no? Entonces tengo esa sensación de que te pierdo en cada encuentro sexual, eso enciende muchísimo el deseo. ¿Quiere decir entonces que si yo no tengo este vínculo, vamos a ponerle tóxico, Ujú. no voy a encontrar afuera a alguien que me encienda tanto? Bueno, sí, se puede encenderse desde otros lugares, Claro. en realidad, ¿no? Hay que poner más en juego. El sexo es bastante costoso en ese punto, cuando todo es sano y todo funciona y el otro realmente está para mí y lo tengo y no siento que lo pierdo en cada situación o no me gostea o no desaparece o estas dinámicas que se dan mucho en la actualidad, por eso estamos hablando de esto, en realidad hay que ponerle otra cosa ahí. Hay que Claro. poner a laburar un poco la imaginación, a la fantasía, o a poder conectar realmente con lo corporal. Hay una construcción que hacer, ¿no? Y esto yo lo veo mucho en el consultorio, cuando vienen con temas de bajo deseo sexual. Que no hay
que la gente cree que en el sexo no hay que esforzarse, todo tiene que fluir. Igual es una época en la que todo tiene que fluir, claro, y no lo descartamos. Pero el sexo por excelencia siempre se piensa como algo que tiene que fluir. Y muchas veces es algo en lo que hay que involucrarse. Claro, es trabajarlo también, ¿no? Nosotros hace un ratito decíamos esto de... porque vos mencionás incluso hasta el gosteo, digo, como si a algunas personas quizás les llamara un poquito más esta sensación de rigor, de decir, no tengo la seguridad de que esta persona va a querer seguir estando conmigo, entonces hace que me atraiga un poco más. Y la persona que quizás se muestra más disponible, con otras cosas que están buenísimas también, pero que quizás por el momento no te ha generado deseo sexual, digo, eso también se trabaja con tiempo, con comunicación, con conocerse un poco más. Digo, llevo esto un poco como introducción, pero para preguntarte cuáles serían, si hablas con alguien en consultorio, quizás tus recomendaciones, tus consejos o primeros pasos para lograr esa situación también. Mira, a día de hoy, cuando hablamos de baja de deseo sexual, lo voy a ampliar un poco más, porque no es solamente en la consulta de la pareja, sino que hay una generación completa con bajo deseo sexual. Y vivimos en una época donde el sexo está en todas partes, pero el deseo cada vez en menos lugares. Claro. No solamente en lo sexual, ¿no? Es muy difícil que el deseo responda al mandato de rendimiento o a la lógica del control en la que vivimos todos todo el tiempo. Necesita de misterio, necesita de falta, de carencia, de ausencia, de tiempo, de espera. Entonces, estos factores no los estamos manejando en ningún ámbito de la vida, no solamente en el sexual. Entonces, los consejos, por decirte de alguna manera, o lo que se trabaja en el consultorio, tiene que ver con eso, con la distancia con el otro, con la falta del otro, con soportar lo que falta, con dejar el espacio al silencio. Qué sé yo, si querés algo más práctico en parejas que tienen poca frecuencia y quieren aumentarla, muchas veces se cree que los encuentros sexuales son a la noche, cuando el día terminó, y por ahí la pareja para reencontrarse arma todo un plan, arman citas, van, salen, conectan, charlan, toman, comen un montón, y trabajaron toda la semana 10 horas. Entonces cuando vuelven... Ya no dan más. No se pueden mover. Es que te pone una presión también eso. No, sí, lo que pasa es que, a ver, te lo digo, yo llevo 15 años en pareja y te pasa eso, así, bueno, listo, hoy salimos, qué sé yo, y en tu cabeza está con que, bueno, salís, bailás. Claro, hoy llego y prepárate. Y caes a la cama. Sí, nada más. No, pero... Y te viene la semana encima, el cuerpo destrozado. Aparte, bueno, entonces... A poner la cabeza y te dormís. Claro, tal cual. Una de las cosas que es importante entonces es empezar a pensar que el sexo no va al final de la cita, por ahí va antes. Cuando aparece. Claro. Qué buena. Antes de salir. Es buenísimo. Antes de salir, bueno, mientras vos te bañás, yo pongo música, vos te arreglás, yo preparo un trago, nos encontramos, tenemos un rato a solas, en casa, tranquilos, ¿no? Tenemos un encuentro y después salimos y reforzamos al encuentro sexual con la charla, con el encuentro real, humano, ¿no? Además el sexo te puede dejar en esa instancia donde no es de noche, donde no tenés sueño, claro, incluso más activos. Son esos encuentros que, por lo general hay pocos en la vida, pero son muy interesantes cuando vos tenés relaciones sexuales con tu pareja y quedaste en lugar de destrozado, más activo. Como ir al gimnasio en la mañana. Y hacer deporte en la mañana, no deja de ser un algo movimiento. Que tiene que ver con las sustancias que se juegan, que claro, sí, totalmente. Es que tenés los que se activan y tenés los que se duermen en la cena. Porque sí. Tal cual. Y otra cosa, chicos, que es re importante, es que el sexo también se planifica, como lo demás. Es una mentira total que no planificamos el sexo, que tiene que fluir, que tiene que pasar, que un día nos encontramos como en la película esa que se encontraron y apasionadamente todo sucedió. No, también, y esto es muy gracioso porque creemos que el sexo no hay que planificarlo, pero todo el tiempo es planificación. En realidad el Tinder es planificación del encuentro sexual, claro, ¿no? Permanente, ¿no? Ir encendiéndolo con el video, con la foto, con no sé qué, y qué sé yo, y bueno, no sé, y nos encontramos, y tenemos relaciones sexuales, porque en el matrimonio creemos que eso no hay que planificarlo. Claro. Y planificarlo no implica, gorda, bueno, lunes, miércoles, no. Es, che, ando con ganas, tengo ganas de esto, no sé, bueno, capaz sí, bueno, está, hoy a la noche,
quiero tal cosa. Y eso es una planificación con erotismo. Vuelvo a decir algo que me parece que es central. No hay espacio hoy para el erotismo, porque el erotismo requiere tiempo, requiere falta, ausencia y tiempo. Todas cosas de las que no podemos prescindir.